perseguidos. No al populismo. Poner al Perú por encima de toda ideología. No es un truco de ningún dictador. Ángulo con Ruth del Salto. Alejandro Toledo es el primer expresidente peruano en ser condenado por el caso Odebrecht, la mayor red de sobornos extranjeros de la historia. Funcionarios públicos, expresidentes y empresarios de América Latina están vinculados a este escándalo de corrupción que involucra a más de 12 países en nuestra región desde el 2016. El ex jefe de Estado está acusado de recibir 35 millones de dólares en sobornos. En Ángulo, la cronología del caso que llevó a Alejandro Toledo a una condena de 20 años y 6 meses de prisión. Visto lo visto, aquí tenemos a quienes integran el panel de debate el día de hoy aquí en Ángulo. Es un gusto saludar en Perú, darle la bienvenida a Luis Alberto Durán. Él es presidente del Partido Morado, profesor de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, señor Durán, al programa Ángulo. Muchísimas gracias por la invitación y por supuesto, conforme estoy escuchándoles a ustedes, no debe quedar ninguna duda sobre las bases legales de esta decisión. Si ustedes revisan el expediente y la sentencia, ha quedado claro aquí que esta colusión entre Toledo, Maiman y el señor Barata y el consiguiente lavado de activos que vino, en todos esos casos las pruebas son absolutamente contundentes. Primero porque Barata confesó. Señor Durán. Prueba. Vamos a desarrollar esto durante la próxima hora aquí en Ángulo. Permítame seguirle dando la bienvenida a quienes integran el panel en Perú. Voy a agradecer el estar aquí a Carlos Alberto Almeri Beramendi. Él es exministro de Trabajo de Perú, ex parlamentario en 2 oportunidades del Congreso peruano, ex miembro del Comité Ejecutivo también nacional del Partido Perú Posible de Alejandro Toledo Manrique. Gracias por estar con nosotros, exministro Almeri. Bienvenido al canal de las Américas NTN 24. Muchas gracias. Un saludo a NTN 24 del programa Ángulo. Muy buenas tardes. Una buena tarde. También en México voy a darle la bienvenida a Luis Roel. Él es magíster en Derecho Constitucional, ex congresista de la República y segundo vicepresidente del Congreso de la República de Perú en el periodo 2020-2021. Presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales durante el periodo 2020. Gracias por estar con nosotros, magíster Roel. Bienvenido al programa Ángulo. Muchas gracias por la perspectiva de estar en NTN 24, el programa El Ángulo, y efectivamente esta sentencia histórica, como ustedes han señalado, es una sentencia que esperemos sea el inicio de otras causas que lleguen a esta conclusión de sancionar a los expresidentes y ex altos funcionarios del Estado que han justamente afectado tanto con la corrupción a nuestro país. Y sobre eso quiero partir, entonces abrimos el debate en 1 minuto. Este minuto va a estar cronometrado para cada uno de mis panelistas. Voy a empezar con Luis Alberto Durán. Ha dicho el señor Luis Roel, ha sido una sentencia histórica. Voy a empezar con una introducción de 1 minuto, luego para darle la palabra al exministro de Trabajo, al señor Almeri, y termino con el señor Luis Roel. ¿Cuál es su primera lectura, impresión, que nos puede decir para el contexto en América Latina de lo que ha sido calificado como un fallo histórico? Luis Alberto Durán, en 1 minuto, adelante. Mira, yo creo que hay 3 cuestiones fundamentales aquí. Como te iba diciendo, en lo legal, en lo constitucional, este es un fallo sin precedentes, está bien organizado, se han establecido las pruebas y sí es verdad que hay la ruta del dinero de la coima establecida a lo largo del expediente. En lo institucional hay 2 cuestiones adicionales que yo quisiera plantear. La primera es que es el primer caso en que en la región se resuelve un problema vinculado a expresidentes o agentes de la política en relación al caso Lava Jato y todas sus consecuencias. Digo esto ¿por qué es importante? Porque en el Perú hay un sector de la política que está atacando al sistema judicial señalando que no tiene imparcialidad y no tiene capacidad de resolver. Pues es todo lo contrario. Es la primera vez en América Latina después de tantos años que se ha resuelto esto. Y lo tercero tiene que ver con una cuestión que es un saldo político en América Latina y en el Perú. Después de la caída de Fujimori vino la democracia y Toledo fue el primer presidente. Todos esperábamos que el proceso democrático se viviera sin corrupción. Sin embargo, a través de todo...
Señor Morado, vamos a seguir, señor Alberto Durán, vamos a seguir inmediatamente con el desarrollo de esta idea. En un minuto también para Carlos Alberto Almeri con respecto a esta sentencia que ha sido calificada como histórica en contra del expresidente Alejandro Toledo. Adelante, en un minuto. Gracias. Mire usted, desde el año 2005 que se firmó la Interoceánica Sur, porque son dos ramales, la Interoceánica Sur y la Interoceánica Norte, que conectan Perú a Brasil con miras a hacer el Asia-Pacífico. Esto fue una gran obra. El tema de la corrupción viene no solamente con el señor Alejandro Toledo. Hay 4 expresidentes que están procesados y vinculados en este tema de corrupción de Odebrecht. Es el señor Pedro Pablo Kuczynski, que tiene arresto domiciliario, el señor Alan García Pérez, que se suicidó, el señor Ollanta Humala, quienes están enjuiciados, todos ellos, conjuntamente también con el último presidente Martín Vizcarra. Entonces, este es un tema que ha saltado y que esta sentencia, obviamente, que es la primera en el caso Odebrecht, el caso Lava Jato, que trae como consecuencia que todos los expresidentes del Perú desde el año 2005 hacia adelante están involucrados en esto. Gracias, exministro. Vamos a seguir inmediatamente con estas intervenciones. Voy a pedirle también el minuto muy preciso sobre lo que sería, a manera introductoria, este fallo histórico, como usted lo ha calificado bien, Luis Roel. Adelante. Muchas gracias. Es histórico porque, como ya lo han mencionado mis antecesores, es la primera sentencia a un presidente que en su momento estuvo en funciones y que estuvo vinculado a este mega caso Odebrecht y denominado también Lava Jato. Pero ojo, no hay que cantar victoria porque esta sentencia se puede apelar, ya será la instancia superior la que se encargue de verificar si estos 20 años y meses se confirman, y además no hay que cantar victoria porque, como ya lo ha mencionado el excongresista Almeri Beramendi, hay varios procesos que están en curso. No podemos solo cantar victoria porque uno de los investigados está ya condenado. Hay varios investigados, altos funcionarios, expresidentes que están procesados, investigados, que tienen que llegar justamente a la justicia. Si no, de lo contrario, este solo será un hito histórico porque será solo el único, en vez de ser el inicio de grandes casos que se tienen que ir resolviendo en el camino. Eso sería todo. Y vamos a hablar sobre esos grandes casos. Antes de continuar con la exposición de mis invitados, vamos a tener una reseña inmediatamente de los funcionarios, altos funcionarios, como lo mencionaba al principio del programa, entre ellos presidentes, expresidentes latinoamericanos que han sido salpicados por el escándalo de Odebrecht, la mayor red de sobornos extranjeros de la historia. Seguimos aquí en Ángulo en Perú. Carlos Alberto Almeri Beramendi, exministro de Trabajo, exparlamentario en 2 oportunidades del Congreso peruano, exmiembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Perú Posible de Alejandro Toledo. Ahora sí, continuemos con la idea que usted empezaba en esa introducción que hacíamos de un minuto. Hablar de esta sentencia, y lo escuchábamos al expresidente Toledo escuchar este fallo. Muchos medios de comunicación decían que lo había hecho de una forma tranquila. Sin embargo, en sus declaraciones decía: yo soy inocente. No he hecho ningún arreglo en mi administración y en otras oportunidades he escuchado a Alejandro Toledo pedir que lo dejen morir en su casa. Vamos a hablar después de la condición de salud también del expresidente Toledo. ¿Qué se puede decir al respecto cuando se ha involucrado a un expresidente y ahora se convierte en el primer expresidente peruano en ser condenado por este caso? Bueno, sí. Él tiene un proceso de cáncer. En Estados Unidos ha venido teniendo un tratamiento, según lo manifestado por su abogado. Entendemos que hay una doble instancia acá en el Perú, según la Constitución peruana. Tenemos lo que es la triple instancia y es la Corte Suprema en día final la que va a tener que dirimir sobre este fallo de 20 años y 6 meses. Todo ciudadano tiene derecho, y también seguro el expresidente Toledo lo tiene. Y efectivamente van a apelar, ha dicho el abogado, el 31 de octubre, que es la lectura total de la sentencia, del 31 de octubre de este mes, y ha dicho que se va a apelar. El presidente Alejandro Toledo ha dicho también de que quiere morir en su casa, que tiene un problema del corazón, del cáncer. Son temas ya que pasan por un tema ético, moral, que muchas personas les puede parecer que esto debería tener una indulgencia, mañana más tarde una amnistía, no lo sé, pero lo cierto es que le queda la doble instancia para poder seguir apelando
y reducir su condena según lo que ha manifestado su defensa. Luis Roel, usted hace un momento hablaba sobre que esta sentencia se puede apelar. En el siguiente bloque vamos a dar la explicación de cómo se podría apelar, cuáles son esas instancias que ya las ha mencionado Carlos Alberto Almeri Beramendi, pero preguntarle, esto marca un hecho, usted lo decía, una sentencia histórica. ¿Qué tipo de precedente a nivel latinoamericano, sabiendo que hay muchos expresidentes que han sido salpicados, políticos, candidaturas también que han sido supuestamente solventadas por el entramado de Odebrecht? Bueno, es histórica en el sentido de que, por ejemplo... Sí, yo decía que era histórica en el sentido de que consideramos de que en el caso peruano, Fujimori fue el último y el único presidente que fue condenado, pero no por temas relacionados a este megacaso de Odebrecht y Lava Jato. Es histórica porque en el caso de Lava Jato y Odebrecht, Alejandro Toledo es el primer presidente que ha sido condenado, pero cabe señalar, es una resolución de primera instancia. Falta que, como ya lo mencioné en su momento y también lo ha señalado el congresista Almeri Beramendi, falta todavía una segunda instancia que ya será interpuesto en la apelación ante la Corte Suprema e incluso recursos impugnatorios de serle contrario a Alejandro Toledo y a su defensa esta apelación se puede resolver en la justicia ordinaria. Pero además, considerando lo que usualmente sucede en estos casos, si en el Poder Judicial, en el proceso penal ordinario que se está hoy ventilando este proceso, saliera negativo como está Alejandro Toledo, lo que se busca presentar o se presentaría por parte de su defensa es un habeas corpus para que sea la justicia constitucional, incluso el Tribunal Constitucional peruano, quien revise lo resuelto por el Poder Judicial. Y aún así, ahora sí teniendo como precedente el caso de Alberto Fujimori, que por tema de salud se le dio un indulto humanitario, podría ser de que en los últimos días de su vida, dependiendo del presidente de la República, se le dé dicho indulto. ¿Qué es lo que sucede en esta situación? Así como sucedió con Alberto Fujimori cuando se le dio el indulto humanitario, hubo un sector de la población que estuvo de acuerdo por las razones del indulto humanitario, pero hubo otras que, en verdad, por las sentencias y las condenas que tuvo Alberto Fujimori, estaban en muy desacuerdo. Podría pasar lo mismo con Alejandro Toledo en su momento si se pensara indultarlo ya unos años más adelante. Lo importante es entender de que hay más casos pendientes, hay más investigados, hay más procesados que tienen que dar la cara a la justicia y que el Ministerio Público, justamente escuchaba al señor Durán diciendo de que había sido muy criticado. Efectivamente, es criticado porque este es el caso tal vez el más sencillo por la cantidad de material probatorio que existe y las declaraciones de testigos que hay y que involucra la condena. Pero hay casos más complejos más adelante que también involucran a expresidentes, a ex altos funcionarios, exministros y demás, que van a tener que también hilar fino para llegar a la misma conclusión, que es una condena por los actos presuntamente realizados de corrupción. Y justamente sobre esto, lo que afirma el señor Luis Roel con respecto a lo que puede pasar, vamos a escuchar inmediatamente lo que ha dicho el abogado Roberto Su, que ha dicho que van a apelar esta sentencia que ha sido conocida hace pocas horas de 20 años, de 6 meses que se dictó en el Poder Judicial contra el exmandatario Alejandro Toledo. Ha afirmado que van a solicitar arresto domiciliario considerando la edad del exmandatario y por sus problemas de salud que también han sido manifestados aquí anteriormente por el exparlamentario Almeri Beramendi. Va a cumplir su condena en una prisión exclusiva para expresidentes, es lo que ha trascendido hasta el momento, en la que ya estaba con detención preventiva desde abril del año 2023, cuando fue extraditado desde los Estados Unidos. Esto es lo que ha dicho últimamente el abogado Roberto Su, y luego de esto voy a darle la palabra a Luis Alberto Durán. Escuchamos al abogado. Y esperamos que en una segunda instancia se pueda revisar y se pueda analizar. La sentencia se basa en el testimonio de Barata y en el testimonio de Maiman, pero solamente lo que le conviene de Barata, porque cuando Barata dijo, a mí Savi Sailán y Gideon Weinstein me pidieron 35 millones el 4 de noviembre en el Hotel Barrio, eso los jueces no lo han tomado.
Problemas de salud, apelación a una sentencia de 20 años. ¿Qué podría pasar con respecto a esto que se ha conocido, Luis Alberto Durán? Me falta su criterio para ya cerrar esta ronda. Lo primero es que en términos judiciales lo que va a pasar es lo que las normas peruanas establecen, un proceso donde él va a tener la garantía de la doble instancia y espero que se tomen todas las medidas correspondientes. Yo quería subrayar algo que es importante. ¿Por qué si esto es algo importante en el marco de lo que está viviendo el Perú? Mira, desde el 2017 en adelante, habiendo sido implicados, en este caso, todos los expresidentes, salvo uno que estuvieron en el ejercicio desde la vuelta de democracia, salvo dos, el presidente Paniagua y Sagasti, en todos los demás casos, sus partidos y las organizaciones están involucradas en estos procesos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en el Perú? Ha habido una ruptura, una violencia contra el sistema del Estado democrático y de derecho por los políticos, que han estado atosigando, construyendo una serie de salidas para evitar que sean procesados y que se haga una justicia ordenada y aceptable. Creo que ese es el problema institucional. Y entonces, más que una cuestión de solo jueces, es una cuestión de hasta cuándo y hasta cuánto el Perú va a poder resistir esta violencia institucionalizada de los grupos en el poder y de los expresidentes y sus grupos de poder en relación al Estado de Derecho. Me parece que ese es el problema que viene ahora. Como dije hace un rato, hay un ataque consistente contra el sistema de aprobación de jueces y fiscales, contra la propia labor de los jueces y fiscales y además contra la propia labor de los policías. Pero te digo algo más, en el sistema peruano hay una serie de normas que este gobierno en relación con el Congreso han dado para limitar la capacidad de reacción contra la corrupción. Y creo que esos son los elementos que también se ponen en juego. Cuando en este caso la jueza que responde a esta situación se planta y plantea la serie de argumentos y toma esta decisión, lo que le está diciendo a los políticos peruanos, a estos políticos que están deconstruyendo el modelo institucional, le está diciendo sí se puede, sí es posible con la justicia actual, a pesar de todos los problemas que hay, poder resolver los problemas de corrupción que han tenido los expresidentes y sus grupos de poder. Yo quisiera anotar ese elemento porque me parece que es importantísimo en el marco de lo que está resolviéndose en estos momentos en relación al señor Toledo. Seguimos, luego del corte comercial vamos aquí a pagar a los anunciantes. Estamos hablando aquí en Ángulo, Alejandro Toledo, el primer expresidente en el Perú en ser condenado por la trama de Odebrecht. Volvemos luego del corte. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos en Ángulo hablando de Alejandro Toledo, que es el primer expresidente de Perú en ser condenado por el caso Odebrecht. Hablamos de su esposa, Eliane Karp, esposa de Alejandro Toledo, que también es reclamada por la justicia peruana por el presunto delito de lavado de activos, pero ella se encuentra desde mayo del 2023 en Israel, país con el que Perú no cuenta con un tratado de extradición. No obstante, en agosto de este año el Poder Judicial declaró procedente la solicitud de extradición. ¿Qué podemos decir al respecto, Luis Roel, usted como magíster en Derecho Constitucional, de esta pareja presidencial que dicen algunos analistas podría pasar sus últimos días en la cárcel por graves acusaciones de lavado de activos, corrupción en este caso, y Alejandro Toledo ya ha sido sentenciado, aunque tiene también la oportunidad de apelar esta sentencia? ¿Qué pasa en el caso de la esposa? ¿Cuál sería el proceder con esta petición que hace la justicia peruana? Bueno, el gran problema que afronta la justicia peruana en el caso de Eliane Karp es que Eliane Karp tiene la nacionalidad israelí, es decir, ella aún no se encuentra extraditado formalmente y si está en Israel, Israel no deporta ni extradita a sus connacionales. Es más, no hay un convenio de colaboración, de extradición y deportación de personas buscadas por la justicia. No hay un convenio de cooperación judicial entre el Perú y Israel en ese sentido. Entonces, de por sí, lo que va a pasar es de que se le va a buscar y se va a convocar a la Interpol con una alerta roja para que en su momento salga de Israel, pueda ser extraditada al Estado peruano para que afronte la justicia. Pero hasta ese entonces, ella lamentablemente
para los intereses de la justicia peruana no va a poder afrontar la justicia como su esposo Alejandro Toledo, lo cual es triste. ¿En qué sentido digo triste? Porque durante todo lo que era su vida política de Alejandro Toledo siempre estuvo acompañado por William Carr. Era un dueto que en las campañas políticas presidenciales de Alejandro Toledo, durante el gobierno de Alejandro Toledo, participaban de manera conjunta, y que en estos momentos más difíciles de Alejandro Toledo, esta compañera ahora está ausente. No solo ella, también sus hijas y también muchos de sus colegas políticos y amigos de la política y también. Esto, justamente como lo afirma Luis Roel, quiero conocer a Luis Alberto Durán. Decir, esta pareja presidencial, si bien es cierto, Alejandro Toledo, Elian Carp, hace casi 2 décadas, era una promesa de transparencia en medio de una región, porque no solo de un país, una región que estaba plagada de escándalos, serias violaciones a los derechos humanos. Ahora esta historia de amor de una pareja presidencial que fue en el Perú. Más allá del amor, se concentra en responder ante la justicia, pero en el caso de ella, como ya lo explicaba Luis Roel, pues no va a ser tan sencillo. Se encuentra en Israel, no hay acuerdos para devolverla a Perú. ¿Qué sentimiento tienen los peruanos con respecto a esto? Mira, Toledo fue un símbolo del retorno a la democracia. Fue además la cara de un movimiento enorme. Si te acordarás, en el proceso histórico de fines de los 90 hubo una marcha de los 4 suyos, que involucró a muchísimos actores de la sociedad civil, organizaciones políticas. Entonces, aquí lo que queda es un sentimiento de ambigüedad. En primer lugar, no es cierto que Toledo haya sido quien haya liderado este proceso. Ese proceso de ruptura con el orden preestablecido dictatorial de Alberto Fujimori fue un trabajo de muchos ciudadanos y ciudadanas. ¿Qué esperábamos los ciudadanos y las ciudadanas comunes y corrientes de este país? Que con la llegada de la democracia y con el instauramiento de un nuevo gobierno, de una persona además que le vendió al país la idea de que era una persona honrada y que había venido desde abajo trabajando y se había logrado superar meritocráticamente, ese ejemplo no funcionó. Y por lo tanto, lo que ha habido en el Perú después de ese momento es un largo elementos de juicio que permiten decir que los políticos que han gobernado el Perú son absolutamente incoherentes. Dicen luchar contra males que hacen daño a la sociedad y son los primeros implicados cuando llegan al poder en estas soluciones. La pregunta que nos tenemos que hacer aquí es ¿qué pasa en América Latina y qué pasa en el Perú para que grandes esfuerzos de construcción democrática construidos por ciudadanos comunes y corrientes acaben en manos de una serie de políticos que lo que hacen es traicionar aquello que se quería y además logrando niveles de corrupción similares a los que habían habido antes en las dictaduras? En mi opinión, la respuesta tiene que ver con 2 cuestiones. Una cuestión política, que tiene que ver con la forma como se construyen los partidos políticos y cómo se accede en el poder en todos nuestros países, pero en el caso peruano eso está muy claro. Tenemos partidos políticos que no dan garantías suficientes de ser organizaciones lícitas que puedan servir al bien común. Pero por otro lado, hay una segunda cuestión que tiene que ver con la decisión de la judicatura y de los sistemas de justicia. Durante los últimos 40 años en América Latina, pero diría yo en los últimos 10 con más esfuerzo, hay una especie de acoso sistemático contra los sistemas que resuelven conflictos de justicia en los países. Ha pasado en México, ha pasado en Argentina, en Venezuela sin duda alguna, en el Perú también, donde los políticos que toman el poder, normalmente es de extrema izquierda o de extrema derecha o una conciliación de ambos, acaban violentando el status quo con la finalidad de lograr sistemas judiciales que estén sometidos a sus propias decisiones o a sus juegos de poder. Acaba de pasar en Chile hace 2 semanas que un abogado muestra cómo la derecha chilena se relaciona con el poder de una manera tan terrible y con la justicia también. Entonces, la alerta aquí, el gran tema, las grandes cuestiones en América Latina que generan todo esto es, por un lado, la reconstrucción, la necesidad de reconstruir los partidos políticos para que sean expresión de la democracia y por otro lado una defensa irrestricta de los sistemas de justicia para evitar que sean cooptados por los grupos de poder o las mafias institucionalizadas. Gracias, señor Durán. Quiero conocer el criterio de Carlos Alberto Almeri Beramendi, en qué concuerda, en qué discrepa. Tiempo para su réplica. Adelante. Sí, ¿me escucha, señorita Ruth? ¿Me escucha?
¿Aló? ¿Me escucha? Sí, le escucho, lo escucho. Sí, bueno, primero, ante todo, quiero discrepar totalmente Sí, con lo el señor escuchamos, Roel. adelante. Sí, mire, quiero discrepar totalmente con el señor Durán y el señor Roel, que primero uno que menciona que Elian Carr debería estar atrás de la justicia. La señora Elian Carr no ha sido funcionaria pública, ni ha manejado fondos del Estado. Y el tema netamente es un tema político contra la señora Elian Carr. Ya, lamentablemente ellos desconocen porque no han estado dentro de un gobierno y ni han ejercido el poder, ni menos el poder ejecutivo y legislativo, que mi persona lo ha ejercido por varios años. En segundo lugar, el señor que manifiesta que el tema de que Alejandro Toledo no lideró la marcha de los 4 suyos, bueno, pues no conoce la historia. Nosotros trabajamos para la caída de Fujimori y hicimos a nivel de todo el país las marchas de los 4 suyos. Qué lamentable que este señor le quiera quitar ahora, ¿no? Todo el mundo quiere hacer leña del árbol caído, decir que Toledo no lideró la marcha de los 4 suyos, eso es faltar a la verdad de la historia. Y nosotros que hemos vivido todo ese proceso de recuperación de la democracia cuando Fujimori quiso instaurar el tercer gobierno consecutivo, luchamos desde la Amazonía, desde todas las fronteras del Perú, para recuperar la democracia. Es lamentable que un peruano se pronuncie contra la historia de lo que ha pasado en el Perú. En tercer lugar, hay una politización de la justicia que ha invadido parte del Ministerio Público y parte del Poder Judicial peruano. Y eso tiene que ser público. Latinoamérica está padeciendo un tema de politización de la justicia. Y esas cosas no se deben permitir en un Estado de derecho y un Estado democrático, donde que hay que construir y fortalecer las instituciones, no destruirlas, como están haciendo muchos grupos internamente desde la Fiscalía de la Nación, el Ministerio Público del Perú y el Poder Judicial peruano. Eso está pasando en el Perú y hay que decirlo abiertamente para que lo escuche Latinoamérica. No se debe permitir la injerencia de poderes del Estado, porque cuando un poder del Estado quiere subsumir o querer invadir el otro poder del Estado, surgen estos grandes problemas. Y eso es lo que está pasando en el Perú, señorita del Salto, ¿no? Acá vemos con la realidad que deben haber condena a todos los corruptos, y estamos de acuerdo los políticos, pero no que se quiera decir mentiras, y menos aún en una cadena internacional. Yo lamento estas declaraciones del señor Roel y del señor Durán que están en este panel conmigo. Y los invito a cualquier debate, cuando gusten. Vamos a continuar luego del corte comercial. Regresamos con las conclusiones aquí en Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Tiempo de las conclusiones en Ángulo. Voy a darle la palabra a Luis Alberto Durán, presidente del Partido Morado, profesor de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Perú, a propósito de lo planteado ya por Carlos Alberto Almeri Beramendi, que decía, pues en cualquier espacio puedo abrir un debate. ¿Cuál sería su respuesta? Y también, pues, hacerlo a manera de conclusión. Sí, mira, yo en primer lugar quiero mostrarte mi molestia por un diálogo tan poco alturado de aquel señor. En primer lugar, creo que se equivoca en una cuestión. A la señora Elian Carr no la están juzgando por ser funcionaria pública, sino participar en un proceso de lavado de activos y lavado de dinero. Que revise bien la normatividad peruana y que revise bien todas las situaciones que genera el derecho penal peruano para que después hable informadamente. Y por otro lado, él ha tergiversado lo que yo he dicho. Yo no he dicho que el señor Toledo no haya dirigido la marcha de los 4 suyos. Lo que yo he dicho es que el señor Toledo no fue el líder del proceso que generó la marcha de los 4 suyos. Y se lo digo con la honestidad de que yo fui uno de los jóvenes universitarios que inició el proceso de marcha cuando se quiso destituir a los miembros del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, ni el señor Almeri, ni el señor Toledo, ni su partido se pueden apropiar de un proceso histórico del Perú. Yo no voy a discutir con él porque uno no puede discutir sobre base de mentiras o de imprecisiones históricas. Pero si tú quisieras plantearme cuáles son las conclusiones. Gracias. Yo diría 3 conclusiones muy brevemente. La primera, sí, muy brevemente, señor Durán. Adelante. Uno, que este es un anuncio de que sí es posible una justicia en América Latina por los casos de corrupción. Segundo,
que hay que cuidar a nuestras instituciones para evitar el acoso de los políticos a los sistemas de justicia que tenemos. Y en tercer lugar, es necesario replantear el trabajo de los partidos políticos y la legislación para evitar que corruptos o acompañantes de corruptos puedan dirigir nuestras sociedades que ya tienen bastante problemas con la pobreza y la falta de viabilidad que tenemos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Luis Roel, magíster en Derecho Constitucional, le voy a dar la palabra para la conclusión en un minuto para alcanzar también a escuchar la conclusión de Carlos Alberto Almeri. Adelante. Sí, hay dos temas, ¿no? Él es congresista, Almeri Beramendi ha sido congresista conmigo en el Congreso de la República, en el periodo complementario, y sí es funcionario público antes de ser congresista. Entonces, sí tengo conocimiento de cómo funciona el sector público. Número dos, el Poder Judicial, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, ya declaró procedente la extradición de Liencar de Israel por delitos de lavado de activos, ¿no? Y por último, en el tema que me gustaría señalar es de que no hemos dicho, por lo menos en mi caso, nada respecto de los cuatro suyos. Yo creo que Alejandro Toledo en su momento fue un representante de la recuperación de la democracia, de la dictadura de Alberto Fujimori en los 90s, pero lamentablemente lo que se hizo con una mano, con la otra, ha generado estos temas que por hoy está siendo condenado en primera instancia y que aún falta mucho por conocer en la segunda, y bueno, lo que venga más adelante si presenta un habeas corpus o una solicitud de indulto humanitario. Voy a cerrar esta ronda con la conclusión de Carlos Alberto Almeri Beramendi. Adelante, por favor. ¿Aló? 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 Sí, adelante, señor Carlos Alberto Almeri. Sí, le escuchamos. Muchas gracias, Ruth, por la invitación en la cadena TNT. Y yo me reafirmo, quienes estamos en política continuamente, yo tengo más de 25 años en la vida política del país, el Perú, no lamento que se hagan apreciaciones, muchas veces sin conocer la verdadera historia de las cosas, y se politice la justicia. Estamos en contra de la politización de la justicia en el Perú, donde muchas personas están tomando por asalto el Poder Judicial y el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación, a efectos de mantener posiciones políticas que no llevan solamente a confundir a la población y a causar una zozobra en el futuro político y democrático del país. Muchas gracias, Ruth. Buenas tardes. Gracias también. Una buena tarde para usted. Vamos aquí a hacer una pequeña pausa comercial. Enseguida retornamos con más de Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Tiempo de despedir el programa Ángulo. Antes citamos que el fiscal peruano Domingo Pérez ha informado que hay 20 acusaciones en curso por el mega escándalo de corrupción de Odebrecht, que se espera iniciar pronto el juicio oral contra el expresidente Martín Vizcarra, quien fue acusado en el 2023 por falsedad genérica, omisión de consignar declaraciones de sus vínculos con la empresa Odebrecht. Nuestro tema de hoy en Ángulo, el caso Odebrecht, la mayor red de sobornos extranjeros de la historia, implica funcionarios públicos, expresidentes y empresarios en América Latina. A propósito de esta sentencia que ha sido conocida en las últimas horas en contra del expresidente de Perú, Alejandro Toledo. Voy a agradecer a quienes me han acompañado el día de hoy. Luis Alberto Durán, presidente del Partido Morado, profesor de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Muchas gracias por haber estado con nosotros. También agradecer el criterio de Carlos Alberto Almeri Beramendi, exministro de Trabajo de Perú, exparlamentario en 2 ocasiones del Congreso peruano. Y voy a agradecer también el aporte de Luis Roel, magíster en Derecho Constitucional. Me despido, soy Ruth del Salto. Ustedes sigan con la señal del canal de las Américas NTN 24.